estudia, 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 estudiaremos la ganancia de un transistor. Para esto necesitamos recordar los tres estados, dar los tres estados de un transistor, estado 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 de corte, 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 activo y saturación, activo y saturación, activo y saturación, activo y saturación. Acá, 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 acá vamos a ejemplificarlo, esta función es la base. Es la base, es la base, es la base, es la base. Esta parte de acá va a ser el emisor y emisor y esta terminal el colector, final el colector, entonces cuando yo le aplico cierto voltaje o corriente a la o corriente a la base, corriente a la base, corriente a la base, corriente a la base, la base, por ejemplo si hay cero, este se encuentra cerrado,
este se encuentra cerrado, entonces los electrones vienen acá, vienen acá y no pasan. A esto se le llama estado de corte. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a aplicar cierto voltaje y cierta corriente? Entonces la base va a abrir un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco,